Muy buenas tardes desde la Iglesia Latina Buscando la Gloria de Dios, desde el centro de Warren, Ohio. Aquí un domingo más para compartir la palabra con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas latinos. Y los queridos hermanos de Cuba, Puerto Rico y mi familia en Cuba y todos los hispanos que estén interesados, mis amigos de allá de Miami y de alrededor de los Estados Unidos que comparten y opinan en mis videos. Gracias a ustedes por sus comentarios y por sus opiniones que contribuyen a seguir creciendo este ministerio y formar una iglesia latina en el centro de Warren, Ohio. Hoy estaremos hablando de una frase que aparece en las Sagradas Escrituras varias veces. No temas o no tengáis miedo. Esta frase aparece 103 veces, aunque varias formas de consuelo aparecen a lo largo de las Escrituras. Según estudios de la KJV, la frase no temas aparece menos de 365 veces, más cerca de 70, 100 veces, dependiendo de si se incluyen varias variaciones, como no tengas miedo o no temas. Algunas personas dicen que aparece para un día de cada día del año. Algunos eruditos dijeron que aparece solo 71 veces en la versión King James de la Biblia, pero incluso si apareciera solo una vez, de que podrías despertarte pensando en Dios y leerlo para sí mismo. O sea, aún si apareciera una sola vez en la Sagrada Escritura, podías despertarte todos los días o ir a la cama y decir, Padre, no temeré. Porque hay una promesa en la Biblia con esa frase que vamos a ver más adelante en la Sagrada, y parece que va a llover, que vamos a ver en las Sagradas Escrituras. En Isaías 41:10 dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo, no tengas miedo. Cortando el volumen a los teléfonos. Disculpe. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, justa. Este versículo proclama que el Señor es soberano y viene con poder para gobernar, trayendo recompensas para los fieles, mientras actúa como un pastor poderoso. Promete consuelo a los exiliados, enfatizando que la fuerza de Dios trae salvación y restaura a su pueblo, actuando tanto como un protector fuerte como un gobernador gentil. En el Salmo 23:4 dice la palabra: si aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado infunden aliento. Esto significa que la presencia de Dios proporciona protección, consuelo y guía durante los momentos más aterradores, oscuros o peligrosos de la vida. La vara y el cayado simbolizan su poder defensivo y guía amoroso, convirtiendo el temor en confianza. Sí, esto tiene un significado y un simbolismo en la Biblia. El valle de la sombra de la muerte representa el punto más bajo en la vida, sufrimiento
intenso o peligro físico. Algunas traducciones llaman a esto el valle más oscuro o simplemente profunda oscuridad, sugiriendo un camino temporal en lugar de un destino. Dios siempre está en el medio de todo. Dios siempre está presente con nuestras angustias. Dios está siempre recogiendo las lágrimas de los que sufren, de los que están sufriendo o están bajo una situación de desesperación. Ejemplo de uso: en funerales y en conmemoraciones. Se utiliza ampliamente en servicios fúnebres, como les decía, para ofrecer consuelo en el duelo y a los familiares en el duelo y aseguramiento de paz después de la muerte. En esta escritura Dios nos asegura que hay paz después de la muerte, que hay vida después de la muerte, que esta carne es temporal. La carne se muere, pero el espíritu sigue viviendo, y cuando caminamos de acuerdo con la voluntad de Dios, vamos hacia la vida eterna. Entonces, la roca y el báculo como herramientas del pastor. La vara representa la protección y el poder de Dios contra los enemigos, mientras que el báculo simboliza su guía y su cuidado. Tú estás conmigo, dice la escritura. El mensaje central es que los creyentes nunca están solos, nunca estamos solos. Dios siempre está ahí, y aun cuando no lo sentimos, cambiando el enfoque, el peligro o la presencia reconfortante de Dios. Dios viene a reconfortarnos, Dios viene a protegernos, Dios viene a guardarnos del mal. Tiempo de angustia. Se recita frecuentemente durante periodos de enfermedad, duelo o grandes cambios en la vida para proporcionar fortaleza. Esta es una escritura que los creyentes los cristianos deben leer en momentos de angustia. Miedo y ansiedad. Se usa como un mantra personal para reducir la ansiedad, recordando la presencia de Dios como se discute en las escrituras. Simbolismo y temas relacionados. Protección, vara, bastón, pastor, defensor, regalos, compañerismo, guía, pastor de consuelo. Oscuridad, valle de sombra, pruebas, adversidades. El valle de la sombra simboliza las adversidades, las pruebas por las que nosotros pasamos durante nuestros malos momentos en la vida, las dificultades a las que nos enfrentamos cuando pasamos por una situación, cuando perdiste ese trabajo, cuando perdiste ese matrimonio, cuando perdiste esa relación. Ahí estaba Dios en ese momento contigo. El versículo es una declaración de confianza de que, a pesar de caminar por situaciones peligrosas y no quedarse en ellas, Dios está aquí. Dios está guiando activamente a sus ovejas a través de ellas de manera segura. Sirve como recordatorio para elegir la fe sobre el miedo. Esto me sirve de recordatorio a mí que cuando yo estaba cruzando el océano y estaba rodeado de tiburones, aquí estoy hoy presente porque Dios salvó mi vida, porque yo tenía un propósito en mi vida. Jamás pensé estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, predicando en línea. Jamás pensé estar haciendo un video y ser cristiano. Pero Dios ya sabía desde entonces, hace 20 años atrás, que Él tenía este plan conmigo para yo traer estos mensajes a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Y por eso estoy aquí hoy, porque Dios no falla. En el Salmo 27:1 dice la palabra: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Otras escrituras dicen: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Este versículo es una declaración de confianza en la protección de Dios
escrito por David, al admitir el peligro, destaca a Dios como fuente de guía, luz, rescate, salvación y seguridad, fortaleza, eliminando la necesidad de miedo. No debemos tener miedo porque Dios está con nosotros, porque Dios está ahí en el medio de esa situación. No debes tener miedo cuando tu hijo vaya a la corte porque Dios está con él. Y Dios es el que dice la última palabra. Pero tenemos que pararnos en fe, tenemos que doblar rodillas para que ese juicio cuando venga tu hijo sea liberado. Para que ese cáncer que tu marido tiene en estos momentos, Dios lo libere de ese cáncer. Hay que doblar rodillas. Nada más solamente debes tener fe y creer que con Dios todo es posible. Porque Dios es el que sana, es el que cura. A mí no me importa lo que diga el médico. Yo sé que si tu marido, que si tú doblas tu rodilla, tu marido es sano y es liberado de cáncer. En el Salmo 46:1-3 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en la tribulación, por lo tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean trasladados al corazón del mar, aunque sus aguas rujan y se turben. Este versículo declara que Dios es una fuente inmediata y accesible de protección, refugio y poder interior, fuerza durante una crisis severa. Enseña que incluso en medio del caos, catastrófico que altera el mundo, simbolizado por montañas cayendo en mares, urgentes, los creyentes no deben temer porque Dios es una ayuda presente. Dios es la ayuda que no falla. Dios es la garantía de que nada malo va a pasar. De que aunque veas que se están cayendo las casas a tu alrededor, la tuya no caerá. En el Salmo 118:6 dice: el Señor está a mi lado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso es para tus enemigos. Eso es para los que te quieren hacer daño. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios dice: la venganza es mía. Dios dice: no te preocupes por lo que te hacen mal, que yo le pago para atrás 3 veces. El Señor está a mi lado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta es una declaración poderosa de confianza en la protección divina de Dios frente a amenazas humanas. Enfatiza que el apoyo divino supera cualquier oposición terrenal y anima a los creyentes a reemplazar el miedo con confianza en el poder de Dios en lugar del poder humano. Dios está a tu favor. Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Pon tus enemigos en la mano de Dios y verás. Pon tus problemas en la mano de Dios y verás. Pon ese problema que tiene tu hija con ese vecino y verás. Pon todos los problemas esos que tienes en el trabajo en las manos de Dios, que Dios lo enderezará. El Señor está contigo. No temeré. El Señor es mi ayudador. Se refiere al versículo 7. Divino, protección, defensa. En Romanos 8:31 dice la palabra: si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Este versículo dice: que diremos pues a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo es la culminación del aliento del apóstol Pablo a los creyentes, enfatizando la seguridad y confianza que se encuentra en el amor y en el plan redentor de Dios. En Romanos 8:28-30, las cosas a las que Pablo se refiere incluyen la presencia de Dios, la predestinación es seguro e
inquebrantable. En el Salmo 23 dice la palabra: no temeré mal alguno, tú estás conmigo. Este versículo asegura a los creyentes que incluso en los momentos más oscuros y temerosos de la vida, la presencia de Dios brinda consuelo, guía y protección. Salmo 6:4. Yo no sé si ustedes han sentido, alguna vez han estado en una situación de peligro, en una situación de vida o muerte, y de momento han sentido, o en una situación mala, una situación que nadie quiere sentirse en, y de momento han sentido como un alivio en su espíritu. Es porque Dios está obrando, es porque Dios está cambiando esa situación, es porque Dios tiene su mano puesta en ti, es porque Dios tiene su gracia y su favor sobre ti. Y Dios va contra tus enemigos. Y Dios es el Dios que no ha perdido ninguna batalla todavía. Dios es el Dios que liberó el pueblo de Israel de Egipto, de 400 años de esclavitud. Cuando Dios dijo no más, Dios abrió el mar rojo, los hizo que pasaran y hundió al faraón. Cuando estaba desesperado, que no tenían agua en el desierto, Dios es el Dios que dio agua de la roca. Y por la desobediencia del profeta no pasó a la tierra prometida, solo la vio desde la montaña. Eso hablamos otro día, eso es otra historia. En el Salmo 56:4 dice: en Dios lavaré su palabra, en Dios he confiado. Alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Enseña que en momentos de miedo, confiar en Dios trae valor y paz, enfatizando su protección sobre las amenazas humanas. Yo recuerdo, y aquí vamos a terminar, cuando yo estaba cruzando el océano, mi amigo Miguel Blanco, un hermano, amigo y hermano mío, todo el mundo ya estaba rendido ya porque el bote se estaba llenando de agua, y eso fue en uno de los viajes que hicimos. Y él me dijo: ¿tú no vas a llorar? Y yo dije: no. Cuando el primer tiburón me dé la primera mordida, yo voy a llorar. Mientras tanto, yo voy a llorar. Y para no ser la historia larga, aquí estoy hoy. Ni nos hundimos, ni ningún tiburón me mordió, porque yo confié en Dios. Yo le oré a Dios. Y yo no conocía a Dios de la forma que yo conozco a Dios hoy. Yo no tenía la relación con Dios que tengo hoy. Pero eso te dice a ti que aún así, cuando yo no conocía a Dios de la forma que lo conozco hoy, Dios estaba conmigo en ese momento. Porque Dios me dijo: no vas a llegar, pero no te vas a ahogar. Miguel no lo creyó. Y cuando nos vimos en la orilla de Gran Caimán, le dije: ¿viste? Que Dios dijo que no íbamos a llegar, pero no íbamos a jugar. Fuimos deportados de Gran Caimán, pero mira, aquí estoy, porque Dios tenía un plan, porque el plan de Dios nadie lo para, porque la mano de Dios nadie la para, porque Dios es el creador. Y todo lo que ocurre entre los cielos y la tierra, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Dios tiene el control sobre tu negocio. Dios es el que todo lo quita, que todo lo da. Dios cogió a Nabucodonosor, y porque era tan prepotente y estaba maltratando a su pueblo, y lo mandó 3 años a vivir en el bosque, comiendo con las fieras. Y Dios le conservó el trono a Nabucodonosor. Le conservó el reino 3 años. Y cuando Nabucodonosor, yo no sé decirlo en español, Nabucodonosor se arrepintió, dobló su rodilla y le pidió perdón a Dios, Dios lo trajo para atrás y le devolvió su reino. Y eso te dice a ti que hay que confiar en Dios, que hay que creer en Dios, que Dios es bueno, que Dios responde nuestras oraciones. Porque estoy corto de tiempo, le iba a dar un testimonio. Hoy fui a la prisión. Bueno, rapidito. Hoy fui a la prisión y la semana pasada oramos en el nombre de Jesucristo por un hermano prisionero que la mujer tenía cáncer.
Y Dios la liberó del cáncer. Hoy cuando fuimos nos dio el testimonio que ya su mujer no tiene más cáncer, porque Dios es bueno. Y si tú doblas tu rodilla y si tú pides por ese familiar que tienes enfermo o nos llamas, nosotros podemos orar por tu familiar, nosotros podemos orar por tu hijo, nosotros podemos orar por ese matrimonio, nosotros podemos orar por ese cáncer que tiene tu hijo, que tiene tu niña. Nosotros podemos orar y tu niña puede ser liberada. Hay que caminar en fe. Llámanos, contáctanos ahí en el Facebook o en YouTube. Y aquí estamos al servicio de ustedes. Gracias por su visita, gracias por su apoyo. Que la paz de Dios esté con ustedes.